A continuación damos inicio a la segunda exposición que estará a cargo del ingeniero Jorge Acosta Ale de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del INGEMET, quien es director de esta dirección, bajo el título El potencial minero metálico y su impacto en la inversión minera del Perú. Nuestro expositor es ingeniero geólogo con 20 años de experiencia, egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Cuenta con estudios en maestrías en recursos minerales y especialización en metalogénesis, exploración minera y geometalurgia. Recibámonos con un caluroso aplauso. Muy buenas noches con todos los asistentes. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes esta presentación sobre cuál es el impacto y la relación que hay con el potencial minero metálico del país en la exploración minera. Vamos a ver cuáles son las principales operaciones que tenemos en el país, cómo se distribuyen a lo largo de las franjas metalogenéticas, un registro sobre la producción histórica de los metales, aquellas minas aquellos proyectos que se convertirán en minas más adelante, y también acerca de la inversión en la exploración a nivel global, cómo ha evolucionado. De la misma manera, la inversión minera y en exploración en nuestro país. Y al final vamos a ver cuál es nuestra cartera de proyectos que tenemos, tanto en ampliación de operaciones mineras y proyectos. Bueno, en este mapa tenemos la distribución de más de 39 minas, de las cuales 39 son operaciones mineras que están clasificadas como la gran minería. Estas operaciones mineras se distribuyen a lo largo de 23 franjas metalogenéticas, conocidas ya por todos los geólogos. Estas franjas se caracterizan por representar zonas con potencial metálico de cobre, oro, polimetálicos, principalmente. Pero ¿cuál ha sido la producción metálica de estas operaciones que tenemos? Tenemos un registro histórico desde el año 1990, donde nos muestra la producción de oro, cómo se ha ido incrementando, y donde hemos representado los tipos de depósitos de donde proviene esta producción metálica de oro, ¿no? Es importante resaltar en el gráfico que gran parte de esta producción viene de depósitos epitermales de alta sulfuración. Hemos tenido un pico de casi 7 millones de onzas de producción de oro en el 2004, y desde entonces la producción viene disminuyendo hasta el año 2017, que hemos llegado a los 5 millones de onzas. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros podemos notar en la curva de producción que se sostiene nuestra producción, no ha decaído, no hemos tocado fondo, al contrario, tuvimos un pico, pero nuestra producción de oro se mantiene, y vamos a ver cuál es el motivo. Es así que desde el registro que tenemos de la producción de oro en el Perú, desde la época de la colonia hasta la República, hemos hecho una estimación que llega a 137 millones de onzas, ¿no? Lo que se ha producido en el Perú, y nosotros podemos ver cómo están distribuidos estos depósitos, de donde la producción proviene de 3 franjas metalogenéticas, ¿no? Podemos ver que el grueso de esta producción ha provenido de gran parte de Yanacocha, Lagunas Norte. Aquí tenemos la producción acumulada, y otra de depósitos aluviales, representados por Madre de Dios, por ejemplo, ¿no?
De la misma forma podemos ver de qué tipo de depósitos ha provenido esta producción. Básicamente depósitos epitermales, ¿no? En el caso de la plata, igualmente vemos que nuestra producción tiende a aumentar y gran parte de ella proviene de depósitos tipo skarn y de reemplazamiento o vetas polimetálicas, ¿no? En estos depósitos se sostiene la producción de plata, básicamente skarn, donde el último año, el 2017, fue de 138 millones de onzas, por ejemplo, ¿no? La plata la podemos encontrar en tres franjas metalogenéticas. La principal es esta polimetálica, representada por depósitos que se encuentran en el centro del Perú, y donde podemos ver las minas de donde ha provenido la mayor parte de ella, producción acumulada. Gran parte de la plata proviene de Hualgayoc, Cerro de Pasco, que son minas históricas, incluso desde el tiempo de la colonia. Y hasta ahora pues ya vamos más de 6.000 millones de onzas produciendo plata y con mucho más reservas y recursos aún, ¿no? En el caso del cobre, vemos que nuestra producción igualmente tiende al alza, no hemos tenido una declinación, al contrario, vemos que sigue en aumento y en los colores ustedes pueden ver de qué edad provienen esa producción metálica, ¿no? Por ejemplo, la producción metálica del Mioceno está representada desde que entró en operación la mina Antamina, por ejemplo, ¿no? La producción de Antamina marca un incremento de la producción de cobre, ¿no? Tanto así que la entrada en producción de Toromocho, Constancia y Las Bambas más adelante hicieron que de 1.4 millones de toneladas que producía el país se incrementara hasta 2.5 millones de toneladas, ¿no? Incluso pronósticos hasta el 2022 vamos a ver que muestran que vamos a llegar a los 5 millones de toneladas, lo que produce actualmente Chile, por ejemplo, ¿no? La producción de cobre en el Perú proviene de tres franjas metalogenéticas. Allí vemos las principales operaciones mineras. Toquepala, en el sur, es una de las grandes productoras de cobre, que llega a casi 7 millones de toneladas finas que ha producido desde los años 60 a la fecha. Tintaya, que ya cerró, llegó a producir 2 millones de toneladas. Actualmente está acá Las Bambas y Constancia, por ejemplo, que recién han entrado a operar hace unos años atrás. Sin embargo, lo que nos llama la atención es Antamina. Antamina, que entró a producir recién en el año 2000, ya lleva cerca de 6 millones de toneladas de cobre produciendo. A diferencia de Toquepala, que desde el año 60 ha acumulado cerca de 7. Esto nos puede dar una idea del volumen de producción que hay ahí. Hasta entonces, desde los registros que tenemos de la época de la República, se ha producido 37 millones de toneladas de cobre fino en el país, ¿no? Estas son las principales protagonistas de dónde proviene la producción. Y además, ustedes saben que nuestro país es un productor de polimetálico. Tenemos aquí la producción de plomo, por ejemplo, donde básicamente proviene de depósitos tipo skarn y vetas polimetálicas y depósitos de reemplazamiento, ¿no? Acá también están depósitos epitermales de intermedia sulfuración, por ejemplo. En el caso del plomo, vemos que hubo una caída en el 2011, sin embargo se recuperó y todavía se mantiene una producción sostenida, ¿no? El plomo y el zinc, como vamos a ver más adelante, proviene del centro del Perú.
proviene del centro del Perú y está en depósitos alojados en dos franjas metalogenéticas, ¿no? La principal es la franja Mioceno, donde están depósitos epitermales, de skarn, reemplazamiento y vetas polimetálicas. Desde el tiempo de la República hemos venido ya produciendo 15 millones de toneladas de plomo a la fecha, ¿no? En el caso del zinc, tenemos igualmente una producción que la del plomo, alojada en depósitos skarn y epitermales, de donde viene la mayor parte de ella. Y el año 2017 se produjo 1.4 millones de toneladas, ¿no? Junto con el plomo, esta producción viene de depósitos ubicados en el centro del Perú. Y ya hemos venido produciendo 45 millones de toneladas hasta el 2017, acumuladas. Bien, vemos que en nuestra producción, en nuestro récord histórico de producción metálica, no ha declinado, no hemos tocado fondo, al contrario, la producción tiende al alza, acorde con la oferta que tenemos en el mundo. Pero ahora vamos a ver cómo se ha comportado la inversión global en la exploración minera. En este gráfico vemos un registro histórico desde el año 98 a la fecha de cómo ha venido evolucionando la inversión en exploración minera en el mundo. Tal es así que el pico de la producción de la inversión en exploración tenemos que fue el año 2012, ¿no? Y vemos que esta variación de la inversión en la exploración tiene una relación con un índice anual de los precios de los metales, ¿no? Hay una relación directa con el incremento y disminución de los precios. Tal es así que desde el 2012 que llegamos a una época del boom en la inversión en exploración, desde ese año hubo una época de crisis por la caída de los precios de los metales, que era una incertidumbre para los geólogos no saber cuándo íbamos a tocar fondo. Y esa era una gran interrogante que la resolvió el doctor Cardoso cuando le hicieron la pregunta y cuándo vamos a conocer realmente cuánto tiempo va a durar esta crisis. Pues recuerdo que él respondió: el día que sepamos que estamos tocando fondo, realmente lo conoceremos, ¿no? Y fue así que en el año 2016, que vimos que los precios empezaron a mejorar a fines de ese año, se tornó un ambiente de optimismo, ¿no?, que motivó la inversión en las exploraciones. Tal es así que el año pasado la inversión en exploración incrementó un poco más del 15%, llegando hasta 8.400 millones de dólares, ¿no?, en todo el mundo. Vamos a ver de esta inversión en exploración cuánto se ha invertido en el Perú. El año pasado se mostraron resultados de la inversión de exploración en el mundo, que llegó a 8.400 millones, de las cuales 588 millones se invirtieron en el Perú, ¿no? Ustedes pueden ver en números en todo el globo el porcentaje de exploración, el porcentaje de estos 8.400 que se invirtió en estos países, ¿no? El año pasado el Perú pasó a ocupar el quinto lugar en inversiones en exploración a nivel global, y el segundo en Latinoamérica, después de Chile, ¿no? En Chile se llegó a invertir el 8% de estos 8.400 millones. ¿Cómo se ve esta inversión en exploración global en el Perú? Podemos ver que desde el 98
la inversión en minería en el Perú estaba en el borde de los 1.200, 1.500 millones de dólares hasta el año 2009, que ya empieza a haber un repunte en la inversión minera. Igualmente llegamos a nuestro tope el año 2013. Ustedes recuerdan el gráfico anterior, el año 2012 fue el pico máximo de la inversión en exploración en el globo, ¿no? Sin embargo, el 2013 fue en el Perú en la inversión minera, ¿no? Si nosotros sumamos cuál fue el acumulado de los últimos 10 años de exploración, de montos de inversión minera en el país, vamos a ver que llegamos a los 52.000 millones de dólares, ¿no? De los cuales el año pasado se invirtió casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Vamos a ver que de estos 4.000 millones de dólares que se invirtió en minería, pueden ver que los 2.000 millones están repartidos en 5 regiones, ¿no? En Arequipa, Tacna, Cusco, Ica y Moquegua. Esto lo vemos reflejados en las ampliaciones de las operaciones mineras y los nuevos proyectos que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa tenemos las ampliaciones en Cerro Verde, Tacna en Cuajone, Toquepala, en Cusco, Las Bambas, Constancia y las minas que están alrededor en Ica, Chougán, por ejemplo, ¿no? De esa forma nosotros vemos reflejada la inversión en minería, pero vamos a ver que la inversión en minería en el año 2017, que llega a cerca de los 4.000 millones de dólares, ¿cómo está repartida? El 12% de esos cerca de 4.000 millones de dólares corresponde a la exploración netamente, ¿no? Y cerca del 40% a lo que es infraestructura. Aquí tenemos las ampliaciones de las operaciones principalmente, ¿no? Otra parte está relacionada a lo que es el equipamiento minero, ¿no? Compra de equipos principalmente, y el otro 10% al desarrollo y preparación de nuevos proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si de esos 4.000, el 12% corresponde a la exploración, vamos a ver que ese 12% casi equivale a 484 millones de dólares en el año pasado, ¿no? Pero si queremos hacer una retrospectiva de cómo ha sido la evolución de esta inversión en exploración en el país desde el 2005, vamos a ver que desde ese año ha habido un incremento, ¿no? Hasta el 2012, acorde con lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y desde entonces hemos venido decayendo hasta el 2016, ¿no? Que a partir de ese momento hay un despegue y un reflejo de cómo la exploración, la inversión en exploración en el país no está divorciada con lo que sucede en el mundo. Estamos conectados. Lo que sucede en el mundo global de alguna manera nos afecta, tiene relación con lo que sucede en el Perú, ¿no? Entonces, los últimos 10 años se invirtió cerca de 6.000 millones de dólares en exploración en el país. ¿Cómo está el panorama este año en el Perú? Actualmente tenemos cerca de 49 proyectos en portafolio, de los cuales están distribuidos 19 en aquellos de prefactibilidad, 18 en factibilidad, 9 están con ingeniería de detalle y 3 están en construcción, que están relacionados básicamente a ampliación de operaciones mineras. De estos 49 proyectos que tenemos en nuestra cartera, tenemos que 42 corresponden a nuevas minas que entrarían en operación. Los otros 7 corresponden a ampliaciones de minas ya vigentes, ¿no? Si nosotros sumamos esas
42 nuevas minas a las 39 que ya tenemos clasificadas como gran minería, vamos a ver que a partir del año 2023, cuando estén operando todas ellas, nuestros pronósticos estimados llegarán a los 5 millones de toneladas de cobre fino, por ejemplo, que se ha calculado, ¿no? Todos estos proyectos tienen un monto de inversión de 58.000 millones de dólares, ¿no? Y en estos 49 proyectos es donde se sostiene la producción metálica del país en los próximos 50 años, que se representa en el producto que tenemos en nuestra institución, que se desarrolló con el ingeniero Bernuy en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del INGEMET, ¿no? A partir de un análisis y un pronóstico, se pudo generar el mapa de riqueza y ver cuál va a ser el aporte de la minería en el futuro, ¿no? De esta manera vemos que estas 42 nuevas minas que entrarían a operar todas a partir del 2023 en adelante, estarían distribuidas de esta manera en el territorio nacional. Pueden ver que gran parte de ellas se ubican en el norte, ¿no? Y otro lote en el sur. En el norte tenemos proyectos relacionados a cobre principalmente, ¿no? Y en el sur, además, algunos de oro y otros de plata, por ejemplo, ¿no? Algo que olvidé comentar en la diapositiva anterior fue que de estos 42 nuevas minas que entrarían en operación, gran parte de ellas corresponden a proyectos de cobre y de oro, ¿no? Muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú, el Perú primero.